Привет! Сегодня мы слушаем историю уровня B1 на испанском языке. Она называется «Спор с другом». Анна поспорила со своим другом Карлосом и теперь вспоминает их разговор. В этой истории ты услышишь много примеров косвенной речи, как передать то, что сказал кто-то другой. Слушай внимательно, обращай внимание на конструкции «ту» Me dijo que. и Le pregunté si. и повторяй за диктором. Готов? Начинаем. Hola. Hoy escuchamos una historia en español, nivel B1. Se llama La discusión con un amigo. Ana tuvo una discusión con su amigo Carlos y ahora recuerda la conversación. Escucharás muchos ejemplos de estilo indirecto. Escucha con atención y repite después del narrador. El jueves por la noche, Ana quedó con su amigo Carlos para cenar en casa de ella. Habían planeado cocinar juntos y ver una película después. Pero Carlos llegó casi una hora tarde sin avisar. Ana estaba enfadada porque la cena se había enfriado. Cuando Carlos entró, le preguntó por qué había tardado tanto. Él le dijo que había tenido problemas con el trabajo y que no había podido llamar. Ana le respondió que eso no era excusa y que podría haber mandado un mensaje. Carlos se puso a la defensiva y le dijo que ella exageraba. В четверг вечером Анна договорилась с другом Карлосом поужинать у нее дома. Они планировали готовить вместе и потом посмотреть фильм. Но Карлос пришел почти на час позже, не предупредив. Анна злилась, потому что ужин успел остыть. Когда Карлос вошел, она спросила его, почему он так задержался. Он сказал ей, что у него были проблемы на работе, и он не мог позвонить. Анна ответила, что это не оправдание, и что он мог бы написать сообщение. Карлос занял оборонительную позицию и сказал, что она преувеличивает. La discusión continuó durante un rato. Carlos le preguntó a Ana si siempre tenía que ser tan perfeccionista con los horarios. Ana le contestó que no era cuestión de perfeccionismo, sino de respeto. Le preguntó también si se imaginaba esperando una hora sin saber nada. Carlos admitió que quizás debería haber avisado, pero insistió en que la situación en el trabajo había sido muy complicada. Al final, Carlos se marchó antes de cenar. Ana se quedó sola en la cocina. Se sintió muy mal porque no quería terminar así la noche. Спор продолжался какое-то время. Карлос спросил Анну, должна ли она всегда быть такой перфекционисткой в отношении расписания. Анна ответила, что это не вопрос перфекционизма, а вопрос уважения. Она также спросила его, может ли он себе представить, каково ждать час, ничего не зная. Карлос признал, что, возможно, должен был предупредить, но настаивал на том, что ситуация на работе была очень сложной. В итоге Карлос ушел до ужина. Анна осталась одна на кухне. Ей было очень плохо, потому что она не хотела заканчивать вечер так. Al día siguiente, Ana fue a pasear por el Parque del Retiro para pensar. Le contó todo lo que había pasado a su amiga Lucía por teléfono. Lucía le dijo que entendía cómo se sentía, pero que Carlos también había tenido un día muy difícil. Le aconsejó que le escribiera un mensaje y que intentara hablar con más calma. Ana le preguntó si creía que ella había reaccionado mal. Lucía le respondió que las dos partes tenían razón en algo, y que eso era lo más normal en una discusión entre amigos. Ana pensó que quizás Lucía tenía razón. На следующий день Анна пошла гулять в парк Ретира, чтобы подумать. Она рассказала по телефону своей подруге Люсии все, что произошло. Люсия сказала ей, что понимает, как она себя чувствует, но что у Карлоса тоже был очень тяжелый день. Она посоветовала ей написать ему сообщение и попытаться поговорить спокойнее. Анна спросила ее, считает ли она, что она отреагировала плохо. Люсия ответила, что обе стороны были в чем-то правы, и что это самое обычное дело в споре между друзьями. Анна подумала, что, возможно, Люсия права. Esa tarde, Ana le escribió a Carlos. Le dijo que sentía haber reaccionado con tanta intensidad y que quería hablar con él.
Carlos le respondió enseguida. Le dijo que él también lo sentía y que tenía razón en que debería haberla avisado. Le propuso quedar al día siguiente para tomar algo. Ana le contestó que le parecía bien y que estaba contenta de que le hubiera respondido tan rápido. Se citaron en una cafetería cerca del metro de Atocha. Cuando se vieron, los dos se saludaron con un abrazo y sonrieron. В тот же день Анна написала Карлосу. Она сказала, что сожалеет о том, что отреагировала так бурно и что хочет поговорить с ним. Карлос ответил сразу. Он сказал, что тоже сожалеет и что она была права. Он должен был ее предупредить. Он предложил встретиться на следующий день, чтобы выпить что-нибудь. Анна ответила, что это ей подходит, и что она рада, что он ответил так быстро. Они назначили встречу в кафе рядом со станцией метро Аточа. Когда они увиделись, оба поздоровались объятием и улыбнулись. Hablaron durante casi 2 horas. Carlos le explicó que ese día en el trabajo había habido una crisis seria y que su jefe le había pedido que solucionara el problema antes de salir. Ana le dijo que lo comprendía, pero que en el futuro le gustaría que la avisara aunque fuera con un mensaje corto. Carlos prometió que lo haría. Le contó también que desde esa discusión había pensado mucho en lo importante que era comunicarse bien. Ana estuvo de acuerdo y dijo que ella también había aprendido algo. Pidieron una pizza y siguieron hablando hasta la noche. Они разговаривали почти 2 часа. Карлос объяснил ей, что в тот день на работе был серьезный кризис, и его начальник попросил его решить проблему, прежде чем уйти. Анна сказала, что понимает его, но что в будущем хотела бы, чтобы он предупреждал ее хотя бы коротким сообщением. Карлос пообещал, что будет делать так. Он также рассказал ей, что после этого спора много думал о том, насколько важно хорошо общаться. Анна согласилась и сказала, что она тоже кое-что поняла. Они заказали пиццу и продолжали разговаривать до вечера. Повторим ключевые слова и фразы. Avisar. Предупреждать. Предупредить. Debería haberla avisado. Ponerse a la defensiva. Занять оборонительную позицию. Carlos se puso a la defensiva. Exagerar. Преувеличивать. Carlos dijo que Ana exageraba. La discusión. Спор. Ссора. La discusión continuó durante un rato. Tener razón. Быть правым. Las dos partes tenían razón en algo. Citar, se. Назначать встречу. Se citaron en una cafetería. Comunicarse. Общаться. Es importante comunicarse bien. Грамматика. Косвенная речь. Estilo indirecto. Позволяет передать чужие слова. Прямая речь. Carlos dijo, no pude llamar. Косвенная. Carlos le dijo que no había podido llamar. Глагол в главном предложении, в прошедшем, поэтому глагол придаточного тоже сдвигается назад. Для вопросов. Ana le preguntó si siempre tenía que ser tan perfeccionista. После. Sí. Глагол тоже в прошедшем. Еще пример. Le preguntó por qué había tardado tanto. Для вопросов с вопросительным словом. El jueves por la noche, Ana quedó con su amigo Carlos para cenar en casa de ella. Habían planeado cocinar juntos y ver una película después. Pero Carlos llegó casi 1 hora tarde sin avisar. Ana estaba enfadada porque la cena se había enfriado. Cuando Carlos entró, le preguntó por qué había tardado tanto. Él le dijo que había tenido problemas con el trabajo y que no había podido llamar. Ana le respondió que eso no era excusa y que podría haber mandado un mensaje. Carlos se puso a la defensiva y le dijo que ella exageraba. La discusión continuó durante un rato. Carlos le preguntó a Ana si siempre tenía que ser tan perfeccionista con los horarios. Ana le contestó que no era cuestión de perfeccionismo, sino de respeto. Le preguntó también si se imaginaba esperando 1 hora sin saber nada. Carlos admitió que quizás debería haber avisado, pero insistió en que la situación en el trabajo había sido muy complicada. Al final, Carlos se marchó antes de cenar. Ana se quedó sola en la cocina. Se sintió muy mal porque no quería terminar así la noche.
Al día siguiente, Ana fue a pasear por el Parque del Retiro para pensar. Le contó todo lo que había pasado a su amiga Lucía por teléfono. Lucía le dijo que entendía cómo se sentía, pero que Carlos también había tenido un día muy difícil. Le aconsejó que le escribiera un mensaje y que intentara hablar con más calma. Ana le preguntó si creía que ella había reaccionado mal. Lucía le respondió que las dos partes tenían razón en algo, y que eso era lo más normal en una discusión entre amigos. Ana pensó que quizás Lucía tenía razón. Esa tarde, Ana le escribió a Carlos. Le dijo que sentía haber reaccionado con tanta intensidad y que quería hablar con él. Carlos le respondió enseguida. Le dijo que él también lo sentía y que tenía razón en que debería haberla avisado. Le propuso quedar al día siguiente para tomar algo. Ana le contestó que le parecía bien y que estaba contenta de que le hubiera respondido tan rápido. Se citaron en una cafetería cerca del metro de Atocha. Cuando se vieron, los dos se saludaron con un abrazo y sonrieron. Hablaron durante casi 2 horas. Carlos le explicó que ese día en el trabajo había habido una crisis seria y que su jefe le había pedido que solucionara el problema antes de salir. Ana le dijo que lo comprendía, pero que en el futuro le gustaría que la avisara aunque fuera con un mensaje corto. Carlos prometió que lo haría. Le contó también que desde esa discusión había pensado mucho en lo importante que era comunicarse bien. Ana estuvo de acuerdo y dijo que ella también había aprendido algo. Pidieron una pizza y siguieron hablando hasta la noche. Отлично! Ты дослушал историю до конца! Сегодня Анна и Карлос помирились после спора. Мы услышали много примеров косвенной речи. Татпа. Me dijo que, le pregunté si, le contó que. Повторяй эти конструкции, они очень нужны в реальных разговорах. Подпишись на канал, чтобы учить испанский с новыми историями каждую неделю. Hasta la próxima.